Tras una campaña publicitaria particularmente intensa, a mediados del mes de noviembre de 1924, decenas de diarios estadounidenses comenzaban la publicación de una nueva tira de prensa que prometía convertir el aprendizaje de la historia en algo fascinante para los mayores y sencillo para los niños. El nombre de esta novedosa serie, considerada la primera tira de prensa educativa, era Highlights of History, y su creador, un joven artista de 28 años llamado James Carroll Mansfield. Hijo menor de un próspero comerciante, Mansfield había nacido en Baltimore, la principal ciudad del estado de Maryland, el 4 de enero de 1896, creciendo en un hogar liberal y acomodado que le permitió desarrollar sin cortapisas una temprana aptitud para el dibujo y un profundo interés por la historia. Después de una breve etapa de formación en la prestigiosa Art Students League de Nueva York, seguida por su servicio voluntario en Francia durante la Primera Guerra Mundial, a comienzos de los años 20, James Carroll Mansfield trabajaba como artista freelance para distintos periódicos, planteándose al mismo tiempo la idea de contar la historia de los Estados Unidos de manera serializada a través de sus propios textos y dibujos. El éxito de Highlights of History fue inmediato, consiguiendo el hito de llegar diariamente a millones de lectores y convirtiendo a Mansfield en una celebridad entre escolares de todo el país que coleccionaban la tira publicada de lunes a sábado, creando sus propios álbumes de recortes alentados en muchos casos por sus profesores. Precisamente el apoyo de la comunidad docente, basado en la fidelidad pictórica e histórica de la obra y en sus indudables propiedades didácticas, sería uno de los factores que, junto a la formidable labor de distribución llevada a cabo en un primer momento por The McClure Newspaper Syndicate, determinarían la enorme popularidad de la serie desde su mismo debut. Highlights of History se remontó inicialmente a los míticos viajes de los vikingos a Norteamérica, comenzando de esta forma un largo recorrido que cubriría pormenorizadamente toda la etapa colonial, la guerra de independencia contra Inglaterra, los primeros pasos y la consolidación de la nueva nación, así como su expansión territorial y los distintos conflictos interiores y exteriores que a lo largo del siglo XIX contribuirían a forjar su identidad nacional, extendiéndose cronológicamente hasta dedicar una larga sucesión de entregas a la Primera Guerra Mundial que constituyen por sí solas un documento único para el estudio de la contienda y de la participación en la misma de los Estados Unidos. A partir de ahí, y entrando ya en la década de 1930, Mansfield fue capaz de prolongar la vida de la tira dedicando su espacio a personajes de la historia de los Estados Unidos tan destacados como dispares, al desarrollo de determinados territorios y regiones del país, o incluso a acontecimientos concretos tratados de manera superficial en entregas anteriores, mostrando siempre, eso sí, una cierta querencia por hechos relacionados con la Revolución Americana y sus protagonistas, principales o secundarios, algo que se haría aún más patente a partir de octubre de 1933, cuando Highlights of History comenzó a narrar las aventuras de The Buckskin Boy. Pero además de influir decisivamente en la aparición de numerosas series que trataron de aprovechar el éxito de Highlights of History copiando su estilo gráfico narrativo, tan solo 2 años después de la aparición de la tira diaria, Mansfield se enfrentó al reto de desarrollar también una versión dominical, más extensa y en color, en la que pudo tocar temas y etapas históricas que no habían tenido cabida previamente en el formato original de su obra. De esta manera, gracias a Highlights of History, tanto la prehistoria como la antigüedad y el medievo pasaron a asomarse cada domingo a las páginas de muchos periódicos estadounidenses, y traducciones al francés o al castellano mediante, también de otros países. En cualquier caso, conquistando con sus valores pedagógicos a una audiencia cada vez más exigente y completando el amplio espacio de la tira dominical con nuevas series relacionadas con la historia, la geografía o la literatura. Después de más de 17 años ininterrumpidos publicando diariamente y realizando una inestimable aportación al desarrollo y consolidación del cómic didáctico, a comienzos de 1942, serios problemas de salud derivados de una dolencia cardíaca forzaron a James Carroll Mansfield a suspender definitivamente la publicación de Highlights of History y sus otras tiras de prensa. Hasta su temprano fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Atlanta el 13 de octubre de 1957, continuaría dedicando el tiempo a conjugar sus dos grandes pasiones, pintando, publicando, realizando exposiciones y participando con sumo agrado en todo acto en que fuera requerido, aunque todo eso es ya otra historia.